El engaño de Jezabel, 10ª parte. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y espiritual, autor del libro Durmiendo con Jezabel. Estamos en la recta final de esta fascinante historia, la historia de Jezabel, que sin lugar a dudas aporta mucho conocimiento al tema de psicópatas y narcisistas. Yo personalmente estoy convencido que el narcisismo, como la psicopatía, más allá de un trastorno, se trata de un asunto eminentemente espiritual. De acuerdo a la Biblia, el narcisismo, como la psicopatía, tienen un origen satánico, y lo estamos viendo una vez más en la persona de Jezabel. En el capítulo anterior relaté el final del rey Acab, el esposo de Jezabel, quien murió herido por una flecha perdida, entre comillas, durante una batalla épica contra los sirios. Este hecho es bien curioso porque el arquero sirio disparó al azar, nuevamente entre comillas, sin saber que a quien le cayó esa flecha fue al mismo Acab, que incluso hasta iba disfrazado, dice la historia, demostrándose así que los acontecimientos que parecen haber sucedido por casualidad, nuevamente entre comillas, no son simplemente el producto del destino ciego. Dios los causa o los permite. Todo apunta a que Acab ese día luchó hasta el final, haciendo un esfuerzo meritorio, pero su sangre corría por el fondo del carro, dice el relato, y al caer la tarde murió. El siguiente versículo de esta escena me llama la atención porque dice que su cuerpo fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Esto nos da a entender que al menos Acab tuvo una sepultura digna. ¿Será porque se arrepintió? Bueno, eso solo Dios lo sabrá. Todo lo contrario con su mujer, como lo vamos a ver más adelante. Luego dice que llevaron su carro al estanque para lavarlo, y ahí, escuchen, los perros lamieron la sangre del rey. Y entre paréntesis dice, en ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. ¿Se imaginan? La muerte de Acab estuvo asociada a las prostitutas, y esto lo interpreto yo personalmente como el reflejo de una vida inmoral y desordenada. Si Acab representa, como dije en el episodio anterior, al mártir o víctima de abuso narcisista, te hago esta pregunta: ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Ahab. Ahora, si bien esta profanación de su sangre no había sido parte de la profecía de Elías, se sumó a la desgracia de su muerte, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que la palabra de Dios, en primer lugar, nunca falla. Eso incluye sus palabras contra la maldad y la incredulidad. Si bien Acab 3 años atrás se arrepintió, al final sus pecados lo alcanzaron. Y no solo a él, sino a sus hijos también, como lo vamos a ver más adelante. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple. Sansón cumplió su propósito aquí en la tierra, se arrepintió, pero terminó ciego y encadenado. Murió aplastado junto con los filisteos. Y de David no digamos, luego de mandar a matar a un hombre para quedarse con su mujer, se arrepintió también, pero la espada de Jehová nunca se apartó de su casa. Le tocó vivir la traición y muerte de sus propios hijos. Porque nuestro Dios es un Dios de justicia, porque el Señor al que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos 12:6. El capítulo 1 del segundo libro de los Reyes nos relata que Ocosías, el hijo de Acab, y sus tropas muestran desprecio por el Señor y por su siervo Elías, y son condenados al fuego y la muerte. Aquí empezamos a ver la justicia de Dios actuando y cumpliéndose lo que había dicho a través de sus profetas. Este es el capítulo terrible en el cual la verdad del gobierno divino ya no está escrita con las gentiles palabras de la misericordia paciente, sino en las llamas del fuego. Ocosías forma parte de la tercera generación, y aquí de nuevo vemos el ciclo de pecado y maldición que se repite una y otra vez, demostrándose así nuevamente que la maldad con el tiempo no solo se reinventa, sino se transforma. El ser humano ha llegado a un punto de degradación espantosa
Y eso lo vemos en el aumento de la violencia, el narcotráfico, la corrupción, el abuso, el maltrato, el vicio, el libertinaje y el desenfreno sexual, la idolatría, la brujería, el culto y la alabanza a hombres comunes y mortales, el narcisismo, son el pan de cada día de nuestra sociedad. De hecho, vivimos en una descomposición social y religiosa, cruel y vulgar. Somos una sociedad enferma. Ahora miremos la Biblia. Ubiquémonos en el contexto de la historia. Acab está muerto, pero ahí está su mujer Jezabel gobernando al estilo de un tirano dictador, persiguiendo y asesinando a diestra y siniestra a hombres de Dios, imponiendo la idolatría de sus dioses falsos, Baal y Astarte, en todo el territorio de Israel, corrompiendo los valores, las tradiciones y leyes establecidas a través de Moisés, normalizando otras como la hechicería y la brujería, el ocultismo, la santería, todas esas derivaciones que en resumen sería Egipto y Babilonia. Basta con echar una mirada a nuestro mundo actual para darse cuenta que se trata del mismo escenario, es decir, se trata del mismo contexto, idolatría e inmoralidad por doquier. Es el mismo escenario, nada ha cambiado. Estamos ante una humanidad totalmente engañada, hechizada, necia y entregada a Baal, el dios de Jezabel, el dios de los fenicios, que para su adoración los cananeos practicaban el sexo, ritos de fertilidad, prostitución religiosa y el sacrificio humano. Satanás tiene al hombre esclavizado en el sexo, el dinero, el cine, la música, las redes sociales, ídolos comunes en nuestra vida cotidiana y que muy difícil nos resistimos. Ahí está el hombre cegado en su orgullo, rechazando al Dios santo y verdadero, crucificándolo una y otra vez, mofándose de él, ridiculizándolo, blasfemando su nombre. Pero eso sí, rindiendo culto y adoración a dioses falsos. La nueva era, por ejemplo, con su falsa espiritualidad, engañando a millones y millones de personas, incluso a cristianos, hablando del karma, la reencarnación, la metafísica, un montón de rollos meros retorcidos, que tus vibraciones, que las vidas pasadas, que tu alma gemela, que le pidas a un ángel, a tus ancestros que te cuidan desde el cielo. Quién sabe qué más charadas, disculpen la expresión. Es tan común toparse con publicaciones en las redes sociales que te invitan abiertamente a practicar brujería y hechicería, pero te lo pintan como espiritualidad. Igual pasa con la astrología, la lectura de las cartas, el horóscopo, el sexo. Lo pintan todo como espiritualidad, como magia blanca, dicen. Y todo esto es exactamente lo que la falsa profetisa Jezabel hacía: enseñar y seducir a los siervos de Dios a cometer inmoralidad y practicar la idolatría. Pero hay otros ídolos que también son parte de nuestra vida. El yo, es decir, me enfoco en mí primero y luego en los demás. Esto hasta cierto punto es sano, pero muchas veces rebasamos ese límite y nos volvemos egoístas y poco empáticos, de tal manera que dejamos de amar al prójimo y nos insensibilizamos de sus necesidades. No hay tiempo para nadie ni para Dios. Nos olvidamos de su palabra, de Jesucristo, que nos salvó muriendo en la cruz para darnos vida eterna. Otros ídolos, por mencionar algunos: la seguridad, la aprobación, el éxito, la riqueza, la salud, la comida, el intelecto, la comodidad, de tal manera que nos hemos convertido en una sociedad de zombies. El espíritu de Jezabel y el espíritu de Babilonia están operando a nivel mundial y a nivel personal, a nivel de relaciones, es decir, de lo micro a lo macro y viceversa. He ahí por eso que la presencia en estos días de tantos psicópatas y narcisistas en todas las esferas de la sociedad. ¿Saben qué significa Babilonia? Confusión. Por eso el mundo y la humanidad está experimentando anarquía. Nos están manipulando, adoctrinando, engañando. He llegado a convencerme que Satanás, cual psicópata, está aplicando la técnica del gaslighting o luz de gas sobre toda la humanidad entera. Sí, me voy a dar a entender. Lucifer, Satanás, el padre de mentira y todos sus agentes, medios de comunicación, líderes políticos, universidades
y demás instituciones se han dedicado y se dedican a engañarnos, manipularnos y controlarnos. Y el ejemplo más evidente ha sido el tema de la pandemia. A través de la ONU, la OMS, el Banco Mundial, Satanás se ha dedicado a distorsionar la verdad por la mentira. A distorsionar la verdad por la mentira. Ahí está el gaslighting. Y Dios, Cristo, el Evangelio, está padeciendo como nunca antes la peor difamación de la historia. El mundo, la humanidad, tanto a nivel personal y global, está experimentando el ciclo narcisista, y el efecto del gaslighting o luz de gas se evidencia en el hecho de que hoy toda la gente o la mayoría a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy el mundo apoya y aplaude ciegamente el aborto, el matrimonio gay, la pedofilia, el cambio de sexo, el feminismo, los derechos humanos del narcotraficante, del secuestrador y del asesino. Toda esta confusión es el síntoma de un gaslighting diabólico sobre la humanidad completa. Se trata de todo el ciclo narcisista, como repito, pero a gran escala. Y no digamos a nivel de las relaciones. Están saliendo a la luz los psicópatas y narcisistas en la pareja, en los padres, en los hijos. Y sin duda, detrás de toda esta destrucción moral y social está Satanás y Jezabel engañando, destruyendo familias y matrimonios, destruyendo el alma y el corazón de gente buena y empática. A propósito, con este tema de la pandemia, el mundo comienza a llenarse de esperanza e ilusión de que la vacuna será la solución a toda esta mortandad y dejaremos todos por fin de usar la mascarilla. Ahora los políticos en todo el mundo, con su mejor cara, los países enteros, están experimentando una especie de idealización o periodo dorado donde todo es bonito y todo es perfecto y todo va a estar bien, pero no saben que nos espera la devaluación, luego el descarte, luego el hoovering, de nuevo la idealización, el love bombing y de nuevo otra vez el descarte. Muchos han de pensar, ay Javier, qué pesimista eres, qué negativo eres o qué falta de fe tienes, pero de veras, nada que ver. Satanás es un psicópata. Él es el responsable de todo lo que está ocurriendo en el mundo y Dios lo está permitiendo para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la Biblia. Miren la higuera, dijo Jesús. La higuera es Israel. Maranata, Cristo viene. Arrepentíos y creer en el Evangelio, dice Marcos 1:15. Pero bueno, sigamos con la historia bíblica de Jezabel y el final de sus días. Aquí en esta parte finaliza el ministerio de Elías y comienzan las primeras actuaciones de su discípulo Eliseo. ¿Qué podemos aprender del profeta Elías? Que fue un hombre que conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Increíble, ¿verdad? Elías, considerado para algunos el más grande profeta del Antiguo Testamento, testigo de milagros extraordinarios y prodigios, también en algún momento experimentó el miedo y la angustia, la persecución y el terror de Jezabel, luego de amenazarlo de muerte. Estando en el desierto, cayó en una incertidumbre de fe, confusión y se deprimió al punto que le rogó a Dios que le quitara la vida. Se escondió en una cueva y sintió lástima de sí mismo. Este cuadro refleja exactamente todo el proceso que una persona víctima de abuso narcisista experimenta después del descarte o de toda la fase del maltrato. Pero Elías se levantó, renació como el ave fénix, floreció. Y esta es la esperanza o la analogía de que sí se puede salir del abuso narcisista si pones tu confianza en el Señor. Elías luchó con debilidades humanas comunes, sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Tú también puedes ser usado por Dios para su propósito y puedes ser testigo de milagros, maravillas y prodigios. Tú también puedes dedicarte desde tu trinchera a ayudar a otros que están atravesando esta clase de procesos. Tú también, a través de tu testimonio y de tu historia, puedes salvar la vida de otros. Tú también puedes ser usado como un faro en medio de tanta oscuridad, confusión y caos.
Y bueno, lo más extraordinario y sorprendente en el caso de Elías es que en vez de morir de muerte natural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Dice Segunda de Reyes 2 del 1 al 11. O sea, Elías no conoció la muerte, pero escucha lo que dice Malaquías 4 del 5 al 6. Ofrece una fascinante profecía. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, el objetivo de volver será la reconciliación. Ahora van comprendiendo cómo esto, la historia de Jezabel y todo el tema de psicópatas y narcisistas y el fin de los tiempos, tiene tanta lógica. Romanos 15:4 en la versión latinoamericana dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, y ahora sí nos vamos a saltar al capítulo 9 de Segunda de Reyes, donde se cumple por fin el destino de Jezabel. Aquí entra en escena Jehú, quien es el que pondrá fin a la dinastía de Acab, tal como lo había profetizado Elías. Un profeta anónimo dice que vino a Jehú y en secreto le dijo, luego de derramar aceite sobre su cabeza. Lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. El Dios de Israel lo elige a usted para ser el rey de su pueblo. Usted matará a toda la familia del rey Ahab. De esa manera les dará, escuchen, el castigo que se merecen. Otra versión dice, vengará la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas. Pues Jezabel ordenó matar a los profetas que le fueron fieles a Dios. Toda la familia de Ahab va a morir. Dios acabará con todos los descendientes de este rey que aún vivan en Israel, ya sean libres o esclavos. Yo quiero que le pongas atención a estas dos palabras de estas dos versiones. Una dice castigo y la segunda dice venganza. Y esto que te voy a decir en este momento es profético. Dios castigará no solo al psicópata narcisista o a la psicópata, sino a toda su familia. Dios no va a dejar impune nada. Dios vengará todo el abuso que te causó y hará justicia sobre las injusticias que te hurgó. El castigo que se merecen. Yo, el Señor, vengaré la sangre de todos mis siervos, dice. De Dios nadie se burla. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Dice Gálatas 6 al 7. Continuemos, versículo 10. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá nadie que la sepulte. Amigo, amiga, a Jezabel, o sea, al psicópata o a la narcisista que te rompió, que te lastimó, se la van a comer los perros de Dios. Como dice el dicho, Dios tarda pero no olvida. Dios hará justicia y Dios castigará a todo aquel que se haya metido con uno de sus siervos. La profecía y la palabra de Dios no falla. El Señor cumplirá su palabra de condenación y liberación. Él ejecuta y da vida. A nosotros que creemos nos da vida eterna en Cristo. Ahora quiero que pongan atención a lo que va a suceder en este momento de la historia. Quiero que pongan atención particularmente a la actitud de Jehú, este soldado que se acaba de convertir en rey. No quiero que se distraigan porque ahorita voy a narrar cómo se gesta la muerte de Jezabel y sus hijos. Dice que Jehú conspiró contra el rey Joram, quien reinaba e hizo un plan para matarlo. Entonces subió a su carro de combate y se fue a Jezreel. Cuando el guardia que estaba en la torre vio a Jehú y a la gente que le acompañaba, dijo, viene gente. Entonces Joram ordenó que vaya un soldado a preguntarles si vienen en son de paz. Entonces uno de los soldados tomó un caballo y fue a encontrarse con Jehú y le dijo, el rey quiere saber a qué vienen. Jehú le contestó, ¿a ti qué te importa? Bueno, esa es una respuesta que ya nos habla de quién es Jehú. Era un hombre de carácter, de lucha, determinante e intempestivo. Ponte detrás de mí, le dijo. Entonces el rey envió a otro jinete,
Cuando éste llegó a donde se encontraba Jehú y su gente, le dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Jehú le contestó: ¿y a ti qué te importa? Ponte detrás de mí, le dijo también. Versículo 20. El hombre de la torre dijo de nuevo: el otro jinete llegó también, pero no regresa. Ahora escucha los detalles. Por la manera de conducir, parece que se trata de Jehú, pues viene muy rápido. Traten ustedes de imaginar esta escena. Jehú dice que viene como loco, como decimos, echando chispas y balas. O sea, Jehú parece que ya tenía una reputación de ser un soldado valiente, bravo. En fin, prácticamente la antítesis de lo que fue Acab. Por su manera de conducir, parece que se trata de Jehú, porque viene muy rápido, dicen. Joram entonces ordenó: preparen mi carro de combate. Entonces esto pues da a entender que en ese momento se sintieron intimidados de que venía Jehú pues con todo, venía bien rápido, y ahí fue donde sospecharon o se la huelieron, ¿verdad?, de que su general no traía buenas intenciones. Entonces Joram y Ocosías salieron a interceptarlo en el camino, dice, y lo encontraron. Escuchen: en el campo que había pertenecido a Nabot de Jezreel. ¿Se recuerdan quién era Nabot? El hombre que Jezabel mandó a asesinar. Versículo 22. Cuando Joram vio a Jehú, exclamó: ¿vienes en son de paz, Jehú? En otras palabras, dijo: ¿vienes como amigo? Y este respondió: ¿y qué paz puede haber con tantas fornicaciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: ¿cómo puedo ser tu amigo? ¿Cómo puedo ser amigo tuyo si tu madre sigue adorando a los ídolos y haciendo brujerías? Qué reputación de Jezabel, ¿verdad? Entonces Joram dio vuelta a su carro y emprendió la huida, mientras decía a Ocosías: nos han traicionado, Ocosías, nos han traicionado. Hagamos una pausa acá. Voy a tratar de nuevo a ponerlos en contexto. Recordemos que Israel prácticamente había abandonado a Dios, como el mundo tiene abandonado a Dios en la actualidad. Pero Dios aún tenía el derecho de interferir entre su pueblo. De hecho, hasta la fecha, Dios sigue interviniendo en Israel, como lo estamos viendo a través de las noticias. Jehú fue ungido y declarado rey por orden de Eliseo, el sucesor de Elías, lo que indica que la dinastía de Omri y Acab estaba por llegar a su final. La profecía estaba por cumplirse. Jezabel y todos sus hijos tenían las horas contadas. Jehú salió como un loco a cumplir el mandato divino. Inmediatamente, ni siquiera lo pensó. Jehú venía bajo una doble unción del Espíritu Santo, como decimos, con la espada desenvainada, a hacer justicia, a poner orden, a castigar y vengar la sangre de sus siervos. Evidentemente Dios tenía la intención de usar a Jehú como una herramienta de juicio contra la casa de Acab. Versículo 24. Miren este lujo de detalles, es impresionante. Jehú estiró su arco con todas sus fuerzas y le disparó una flecha a Joram. La flecha le entró por la espalda y le atravesó el corazón. ¿Notan el pulso, la puntería de este tipo? Aquí se demuestra de nuevo el poder de Dios y su certeza para acabar con sus enemigos. A David también le bastó una sola piedra para derrotar al gigante Goliat, ¿se recuerdan? Entonces Joram cayó muerto en su carro y Jehú se recordó de la profecía de Elías, se recordó. En ese mismo momento ordenó que llevaran el cuerpo al lugar exacto donde había sido asesinado Nabot. Así se cumplirá lo que Dios había anunciado, dijo. Luego Jehú y sus soldados hirieron a Ocosías. Aunque escapó, murió en el camino, dice el relato. Versículo 30. Después Jehú se fue a Jezreel y cuando Jezabel se enteró, pongan atención a esta escena curiosa y espantosa. Jezabel se pintó los ojos, se adornó el cabello y se asomó por la ventana. A ver, de nuevo una pausa acá. ¿Cómo así que se maquilló los ojos, se adornó el cabello y se asomó por la ventana? ¿Quién en medio de una batalla viene y se pinta los ojos y se adorna el cabello?
Es extraño, ¿verdad? En primera instancia parece un acto de brujería. Sin embargo, esto tiene un significado para algunos estudiosos de la Biblia y una explicación. Quiere decir que ataviada con sus mejores galas de reina, como si estuviera a punto de ser el centro de atención, notan ahí el espíritu narcisista sobre ella, enfrentó a sus verdugos con nervios de acero. Es decir, Jezabel fue en ese momento movida por su orgullo, como quien dice, yo no les tengo miedo, si voy a morir, moriré con la frente en alto. Eso es orgullo, y era orgullo por lo que ella era y representaba en ese momento, es decir, era una reina, pero también era una profetisa de Baal, una autoridad religiosa. El hecho de que se adornó el cabello da la pauta que era una forma de reafirmar, demostrar o recordar que ella era la soberana, la ungida, como quien dice, cuidadito y me faltas el respeto, cuidadito si te rebelas contra mí. Esta escena huele a orgullo, arrogancia y vanidad. Jezabel no está mostrando un carácter piadoso ni de arrepentimiento ante la presencia de Jehú. Al contrario, se mostró desafiante para demostrar su fidelidad a sus dioses falsos. Algunos creen que el hecho de pintarse los ojos era una forma de persuadir a Jehú, es decir, de seducirlo, de llamar su atención, de engatusarlo, como decimos, tomando en cuenta que era una mujer experimentada y que conocía el punto débil de los hombres. Como decir, me voy a poner guapa, a lo mejor le gusto y no me mata. La conclusión de los que creen en esta idea es porque Jezabel tenía fama de ser prostituta y practicante de orgías sexuales en sus cultos a Baal, y peor que era una mujer viuda. El texto también deja entrever que tenía a varios hombres a su lado, aunque capados, o sea, castrados. El maquillaje ciertamente da a entender que era una mujer liberal, dada al mundo, rebelde, obviamente sin ningún temor de Dios. Para mí, el tema del maquillaje representa, vamos a decir, un accesorio que representa falsedad y engaño. Todo esto que les comparto es la esencia de la mujer psicópata narcisista. Y ahora miren lo que asombrosamente la Biblia nos revela. Versículo 31. En el momento en que Jehú entró a la ciudad, ella gritó, ¿cómo le va a Zimri, asesino de su rey? Alcanzan ver la astucia de esta mujer, la manipulación, el gaslighting que le lanza a Jehú para desarmarlo emocionalmente. En otras palabras le dijo, ¿cómo está el asesino del rey? ¿O cómo estás, traidor? ¿Acaso vienes a asesinarme? El hecho de decirle esas palabras era jugar con su mente, tal como lo hacen los psicópatas narcisistas. Te atacan por la mente y por las emociones para desubicarte, para que dudes. Exactamente la misma estrategia de manipulación que la serpiente antigua usó contra Eva en el huerto del Edén. Por eso yo siempre he dicho que el gaslighting es una estrategia diabólica y perversa. Pero Jehú ni siquiera se inmutó, tampoco cayó en su juego, en su trampa, ni siquiera la escuchó, simplemente la ignoró. Versículo 32. Jehú miró hacia la ventana y preguntó, ¿hay alguien que esté ahí de mi parte? Entonces se aparecieron 2 eunucos, o sea, 2 siervos del palacio, cuyos testículos habían sido removidos, según dicen los comentaristas bíblicos, para poder vigilar el harem del rey, sin riesgo de involucrarse romántica ni sexualmente con las mujeres. Pero recuerden que ya no había rey en ese momento. Ahora yo tengo otra explicación e interpretación en esta escena. Estos siervos probablemente eran amantes de Jezabel, pero castrados en sentido figurativo, tal como lo expliqué en uno de los videos anteriores. Jezabel, como los psicópatas narcisistas, impregnan sobre sus víctimas el sello de la castidad, es decir, castran emocional y espiritualmente a sus elegidos. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Por lo que va a ocurrir en este momento. Pongan atención, versículo 33. Y él les dijo, o sea, Jehú, échenla abajo, o sea, arrójenla al suelo. Entonces los siervos la lanzaron por la ventana
y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, quienes después pisotearon su cuerpo, es decir, pasaron arrollando su cuerpo moribundo. Alcanzaron a ver la desesperación de esos siervos eunucos. ¿Por qué la aventaron para abajo? Porque estaban hartos de ella, porque ya no la aguantaban, su tiranía, su opresión, su dictadura. ¿Por qué esos eunucos terminaron con la lealtad de Jezabel? ¿Por qué obedecieron la orden de Jehú y la echaron para abajo? Porque esos eunucos castrados, muertos emocionalmente y espiritualmente, oyeron no a Jehú, oyeron la voz de Dios. Aquí hay otra revelación importante. El hecho de que Jezabel estaba sobre una torre alta nos indica que estaba en su momento más glorioso, en su momento cumbre, con un sentido de importancia de sí misma exagerada, como quien dice: yo soy la reina, yo soy aquí la que truena los chicharrones. La torre alta del palacio donde estaba parada Jezabel representa todo lo que son los narcisistas: altivez, autosuficiencia, orgullo, altanería o arrogancia. Me imagino a Jezabel ahí parada con la mirada puesta sobre Jehú, viéndolo para abajo como diciéndole: ¿quién sos tú para venirme a intimidar? Vos no sos nada para mí, tú para mí eres alguien insignificante. Y en ese momento cumbre, ¿qué pasó? Dios, a través de Jehú, con el poder de su palabra, ordenó a los siervos que la arrojasen al suelo, y así se hizo. Jezabel cayó al vacío desde una altura, me imagino, bastante considerable, porque dice que su sangre salpicó hasta la pared y los caballos. Sin duda es una escena brutal, y más con el hecho de que hasta los carros y los caballos terminaron aplastando su cuerpo, siendo esta una carnicería total. Versículo 34. Luego Jehú entró, comió y bebió, y más tarde dijo: ahora vayan a ver a esa maldita mujer. Sí, así lo dice: a esa maldita mujer, y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Esta es la palabra de Dios pronunciada por medio de su siervo Elías el Tisbita, cuando dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán el cuerpo de Jezabel. Versículo 37. Ahí en el campo de Jezreel el cuerpo de Jezabel será semejante al estiércol en el suelo, de modo que nadie podrá reconocerla. Bueno, este es el final de Jezabel, un final horrendo. Y a lo mejor muchos van a horrorizarse de tanta brutalidad sobre esta mujer malvada. Desde mi opinión, una psicópata narcisista. Pero esto es la justicia de Dios, la venganza del Dios eterno sobre sus enemigos. Jehú fue el instrumento que Dios utilizó para impartir, repito, su justicia y su venganza. Y esto debería de servirte a ti de consuelo y de descanso, de que tarde o temprano Dios impartirá justicia y venganza sobre el psicópata, el narcisista, la mujer que te engañó, que te usó, que te estafó. Dios echará abajo al narcisista de la cima donde ahorita se encuentra, y tendrá una muerte horrenda. Y por si fuera poco, para que no quede dudas, le pasará a los caballos encima, y varias veces quedarán desfigurados. De él o de ella quedará solo la calavera, y su cuerpo quedará semejante al estiércol, de modo que nadie pueda reconocer a ese maldito, a esa maldita. Los perros se la comerán. Llegamos al final de esta historia de Jezabel. Sin embargo, todavía tengo un material extra que quiero compartir. Es decir, todavía vamos a hacer unos 2 o 3 capítulos más con relación al tema de Jezabel. Gracias por llegar hasta acá. Pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa 79 en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y acá también dejo el enlace para los que quieran adquirir mi libro. Un abrazo para todos y bendiciones.